Página 20. La sabiduría del cuerpo. Walter B. Cannon, 1932. 0.3. Introducción. Estable y modificable. 1. Nuestros cuerpos están hechos de un material extraordinariamente inestable. Pulsos de energía, tan diminutos que se requieren métodos muy delicados para medirlos, recorren nuestros nervios. Al llegar a los músculos encuentran allí una sustancia tan sensible a la más leve perturbación que, como un explosivo encendido por una mecha, puede descargarse en un movimiento poderoso. Nuestros órganos de los sentidos responden a estímulos casi increíblemente pequeños. Apenas recientemente los hombres han podido construir aparatos que se aproximen a la sensibilidad de nuestros órganos de la audición. La superficie sensorial de la nariz es afectada por la vainillina en una proporción de 1 parte en 10 millones partes de aire, y por el mercaptano en una 23 millonésima de miligramo en 1 litro, aproximadamente 1/4 de galón, de aire. En cuanto a la vista, hay evidencia de que el ojo es sensible a 5 billonésima erg, una cantidad de energía que, según Baylis, es una 3 milésima de la requerida para afectar la placa fotográfica más rápida. Comentario. Y aquí podemos ver cuán limitado está el pensamiento, que es incapaz de medir estas cantidades tan pequeñas que los sentidos humanos detectan. Los sentidos humanos son capaces de detectar estímulos tan diminutos, como una molécula de mercaptano en millones de litros de aire, o una fracción ínfima de energía luminosa, que cualquier aparato construido por el hombre apenas logra acercarse a esa sensibilidad. La paradoja está en que nuestra mente, con toda su capacidad de abstracción, se queda corta para medir o imaginar esas magnitudes. El pensamiento humano tiende a operar en escalas comprensibles, mientras que el cuerpo funciona en un nivel de precisión microscópica y automática. Es como si la evolución hubiera dotado a nuestros sentidos de una tecnología biológica adelantada, fuera del control del pensamiento, pero la conciencia racional todavía tuviera que traducir esas cifras a un lenguaje que pueda comprender. En otras palabras, la limitación no está en los sentidos, sino en la mente que intenta conceptualizar lo que ellos ya hacen de manera natural. Esa tensión entre lo que sentimos y lo que podemos pensar es, de hecho, uno de los motores de la ciencia. Tratar de poner números y modelos a lo que el cuerpo ya sabe hacer. El autor escribe: la inestabilidad de la estructura corporal se muestra también en su rápido cambio cuando las condiciones se alteran. Por ejemplo, todos sabemos del súbito cese de acción en partes del cerebro, acompañado de desmayo y pérdida de conciencia, que ocurre cuando hay una interrupción momentánea en el flujo sanguíneo a través de sus vasos. Sabemos que si el suministro de sangre al cerebro cesa por tan solo 7 u 8 minutos, ciertas células necesarias para la acción inteligente quedan tan seriamente dañadas que no se recuperan. De hecho, el alto grado de inestabilidad de la materia de la que estamos compuestos explica por qué el ahogamiento, el envenenamiento por gas o la descarga eléctrica provocan la muerte de inmediato. El examen del cuerpo después de un accidente así puede no revelar lesión perceptible que explique adecuadamente la desaparición total de todas las actividades habituales. Surge la esperanza patética de que esta forma aparentemente normal y natural pudiera ser reanimada. Pero existen cambios sutiles en la sustancia fácilmente mutable del organismo humano que impiden, en esas condiciones, cualquier retorno de los procesos vitales. Comentario. Un accidente brusco, el ahogamiento, un golpe fatal, pueden ocasionar la pérdida de conciencia o muerte instantánea. Para este evento final, la muerte, el pensamiento ha inventado el recurso de la resurrección o la inmutabilidad y eternidad del alma o del espíritu, en un intento de perpetuarse. Frente a la brutal inmediatez de la muerte, sea por ahogamiento, un golpe fatal o un accidente repentino, el pensamiento humano ha buscado un recurso para no aceptar la desaparición absoluta. De ahí nacen las ideas de resurrección, de eternidad del alma, de la inmutabilidad del espíritu. Son intentos de perpetuarse, de extender la continuidad de la experiencia más allá del límite biológico. Es como si la mente, incapaz de tolerar el vacío que deja la muerte, inventara narrativas que le devuelvan sentido y esperanza. La resurrección, la inmortalidad, la trascendencia del alma no son pruebas empíricas, sino construcciones simbólicas que responden a la necesidad de estabilidad frente a lo inevitable. En ese sentido, funcionan como un mecanismo cultural de homeostasis, un ajuste colectivo que busca equilibrar la angustia que produce la certeza de la finitud. Lo interesante es que estas ideas no solo consuelan, también organizan sociedades, rituales y sistemas de valores.
La promesa de continuidad más allá de la muerte ha sido motor de religiones, de ética y de política. Es decir, la muerte no solo detiene la vida biológica, también activa la imaginación humana para crear mundos donde la existencia pueda seguir. 2. Cuando consideramos la extrema inestabilidad de nuestra estructura corporal, su disposición a ser perturbada por la más leve aplicación de fuerzas externas y la rápida descomposición que se inicia tan pronto como se retiran las circunstancias favorables, su persistencia a lo largo de muchas décadas parece casi milagrosa. La maravilla aumenta cuando comprendemos que el sistema es abierto, en constante intercambio con el mundo exterior, y que la estructura misma no es permanente, sino que se descompone continuamente por el desgaste de la acción y se reconstruye de manera igualmente continua mediante procesos de reparación. La capacidad de los seres vivos para mantener su propia constancia ha impresionado desde hace tiempo a los biólogos. La idea de que la enfermedad se cura por poderes naturales, por una vis medicatrix naturae, idea sostenida por Hipócrates, 460-377 AC, implica la existencia de agencias listas para operar de manera correctiva cuando el estado normal del organismo se ve alterado. Referencias más precisas a los mecanismos autorregulatorios se encuentran en los escritos de fisiólogos modernos. Así, el fisiólogo alemán Flügger reconoció los ajustes naturales que conducen al mantenimiento de un estado estable en los organismos cuando, en 1877, estableció el dictamen: la causa de cada necesidad de un ser vivo es también la causa de la satisfacción de esa necesidad. De manera similar, el fisiólogo belga Leon Frederick Q, en 1885, declaró: el ser vivo es una agencia de tal naturaleza que cada influencia perturbadora provoca por sí misma la aparición de una actividad compensatoria para neutralizar o reparar la perturbación. Cuanto más alto en la escala de los seres vivos, más numerosas, más perfectas y más complicadas se vuelven estas agencias regulatorias. Tienden a liberar completamente al organismo de las influencias desfavorables y de los cambios que ocurren en el ambiente. De nuevo, en 1900, el fisiólogo francés Charles Richet enfatizó este hecho notable: el ser vivo es estable, escribió. Debe serlo para no ser destruido, disuelto o desintegrado por las fuerzas colosales, a menudo adversas, que lo rodean. Por una aparente contradicción, mantiene su estabilidad solo si es excitable y capaz de modificarse según los estímulos externos y ajustar su respuesta a la estimulación. En cierto sentido es estable porque es modificable. La ligera inestabilidad es la condición necesaria para la verdadera estabilidad del organismo. Aquí, entonces, tenemos un fenómeno sorprendente. Los organismos, compuestos de material caracterizado por la máxima inconstancia e inestabilidad, han aprendido de alguna manera los métodos para mantener la constancia y conservarse firmes en presencia de condiciones que razonablemente podrían esperarse como profundamente perturbadoras. Por un corto tiempo, los hombres pueden estar expuestos a calor seco de 115 a 128 grados centígrados, 239 a 261 grados Fahrenheit, sin que aumente su temperatura corporal por encima de lo normal. Por otro lado, los mamíferos árticos, cuando se exponen a frío tan bajo como 35 grados centígrados bajo cero, 31 grados Fahrenheit bajo cero, no manifiestan ninguna caída notable de la temperatura corporal. Además, en regiones donde el aire es extremadamente seco, los habitantes tienen poca dificultad en retener sus fluidos corporales. Y en estos días de grandes aventuras en el alpinismo y en los aviones, los seres humanos pueden estar rodeados de una presión de oxígeno muy reducida en el aire sin mostrar efectos graves de falta de oxígeno. A grandes alturas como el Everest, exponerse por un periodo largo puede perturbar la captación de oxígeno y, para agravar el caso, la hipotermia prolongada. Eso es letal. La resistencia a los cambios que podrían ser inducidos por circunstancias externas no es la única evidencia de mecanismos estabilizadores adaptativos. También existe resistencia a las perturbaciones internas. Por ejemplo, el calor producido en un esfuerzo muscular máximo, continuado durante 20 minutos, sería tan grande que, si no se disipara rápidamente, causaría que algunas de las sustancias albuminosas del cuerpo se volvieran rígidas, como un huevo duro. De nuevo, el esfuerzo muscular continuo y extremo va acompañado de la producción de tanto ácido láctico, el ácido de la leche agria, en los músculos en trabajo que, en un corto periodo, neutralizaría toda la alcalinidad contenida en la sangre si no aparecieran otras agencias para evitar ese desastre. En resumen, los organismos bien equipados, por ejemplo, las formas mamíferas,
pueden enfrentarse a condiciones peligrosas en el mundo exterior y a posibilidades igualmente peligrosas dentro del cuerpo, y aún así continúan viviendo y llevando a cabo sus funciones con relativamente poca perturbación. 3. Se afirmó anteriormente que, de alguna manera, la sustancia inestable de la que estamos compuestos había aprendido el truco de mantener la estabilidad. Como veremos, el uso de la palabra aprendido no es injustificado. La perfección del proceso de conservar un estado estable a pesar de cambios extensos en las circunstancias externas no es un don especial otorgado a los organismos superiores, sino la consecuencia de una evolución gradual. En los eones de tiempo durante los cuales los animales se han desarrollado en la Tierra, probablemente se han intentado muchos métodos de protección contra las fuerzas del ambiente. Los organismos han tenido una amplia y variada experiencia en probar diferentes recursos para preservar la estabilidad frente a agentes capaces de perturbarla y destruirla. Conforme la construcción de estos organismos se ha vuelto más compleja y más delicadamente equilibrada, la necesidad de arreglos estabilizadores más eficientes se ha hecho más imperativa. Los animales inferiores, que aún no han alcanzado el grado de control de estabilización visto en las formas más evolucionadas, están limitados en sus actividades y se encuentran en desventaja en la lucha por la existencia. Así, la rana, como representante de los anfibios, no ha adquirido los medios para impedir la evaporación libre de agua de su cuerpo, ni posee una regulación efectiva de su temperatura. En consecuencia, pronto se seca si abandona su charca, y cuando llega el frío debe hundirse en el fondo fangoso y pasar el invierno en una somnolencia entumecida. Los reptiles, ligeramente más evolucionados, han desarrollado protección contra la pérdida rápida de agua y, por lo tanto, no están confinados en sus movimientos a las cercanías de charcas y arroyos. De hecho, pueden encontrarse como habitantes de desiertos áridos. Pero ellos, al igual que los anfibios, son animales de sangre fría, es decir, tienen aproximadamente la temperatura de su entorno y, por lo tanto, durante los meses de invierno deben renunciar a su existencia activa. Solo entre los vertebrados superiores, las aves y los mamíferos, se ha adquirido esa libertad frente a las limitaciones impuestas por el frío que permite la actividad incluso cuando los rigores del invierno son severos. Las condiciones constantes que se mantienen en el cuerpo podrían llamarse equilibrios. Esa palabra, sin embargo, ha llegado a tener un significado bastante exacto aplicado a estados físico-químicos relativamente simples, en sistemas cerrados, donde las fuerzas conocidas están balanceadas. Los procesos fisiológicos coordinados que mantienen la mayoría de los estados estables en el organismo son tan complejos y tan peculiares de los seres vivos, involucrando, como pueden hacerlo, el cerebro y los nervios, el corazón, los pulmones, los riñones y el vaso, todos trabajando de manera cooperativa, que he sugerido una designación especial para estos estados. Homeostasis. La palabra no implica algo fijo e inmóvil, una estagnación. Significa una condición que puede variar, pero que es relativamente constante. No parece imposible que los medios empleados por los animales más evolucionados para preservar uniforme y estable su economía interna, es decir, para preservar la homeostasis, puedan presentar algunos principios generales para el establecimiento, regulación y control de estados estables que resulten sugerentes para otros tipos de organización, incluso sociales e industriales, que sufren perturbaciones angustiosas. Quizá un estudio comparativo mostraría que toda organización compleja debe tener ajustes de autocorrección más o menos efectivos para evitar un freno en sus funciones o una rápida desintegración de sus partes cuando se ve sometida a tensión. Y puede ser que un examen de los métodos de autocorrección empleados en los seres vivos más complejos ofrezca pistas para mejorar y perfeccionar los métodos que aún operan de manera ineficiente e insatisfactoria. Por ahora estas sugerencias son necesariamente vagas e indefinidas. Se ofrecen aquí para que el lector, al continuar hacia la exposición concreta y detallada de los modos de asegurar estados estables en nuestros cuerpos, sea consciente de la posible utilidad de los ejemplos que se presentan. En los capítulos que siguen propongo considerar, primero, lo que puede considerarse la condición fundamental de la estabilidad, luego, los diversos arreglos fisiológicos que sirven para restaurar el estado normal cuando ha sido perturbado, y finalmente, los límites cada vez más estrechos de la adaptación impuestos por la edad. Al considerar estos arreglos, nos iremos familiarizando gradualmente con los dispositivos generales que se emplean para regular y controlar los numerosos procesos y los suministros de material requeridos para nuestras actividades naturales.
Veremos que el sistema nervioso se divide en dos partes principales, una que actúa hacia afuera y afecta al mundo que nos rodea, y otra que actúa hacia adentro y ayuda a preservar una condición constante y estable en el propio organismo. Me esforzaré por describir las agencias y los eventos fisiológicos en términos que sean claros para cualquiera que haya tenido una formación sencilla en biología y en ciencia general. Comentario. Buchanan habla de la edad y cómo ella pone limitaciones. Aunque un organismo obedezca métodos de cuidados escrupulosos o detallados, es inevitable que caiga en la espiral de la decadencia fisiológica. La edad de la caída se puede retrasar con hábitos enfocados a reducir el efecto de los agentes perniciosos del ambiente y también del empeoramiento de la fisiología interna. Pero no hay escapatoria, no hay salida. Tu cuerpo, el mío, tienen que derrumbarse en algún momento. Lo bueno es que no podrás medir ese instante. En apariencia, es brutal decir que la edad, aunque se le intente retrasar con disciplina y cuidados, es una maquinaria silenciosa que va estrechando los márgenes de adaptación del cuerpo. Pero la decadencia es parte de la homeostasis. Buchanan lo plantea como una espiral inevitable. La fisiología se desgasta, los mecanismos de reparación se vuelven menos eficientes, y tarde o temprano el organismo se derrumba. Lo fascinante es que la mente, a diferencia del cuerpo, no puede medir ese instante final. La caída no tiene cronómetro, no hay alarma que anuncie el momento exacto. Es un límite invisible, y quizá ahí reside lo bueno que mencionas, la imposibilidad de anticipar la hora de la disolución. El cuerpo se consume, pero la conciencia nunca alcanza a registrar el segundo en que se apaga. En ese sentido, la edad es un recordatorio de que la vida no es un sistema cerrado ni perfecto, sino un equilibrio frágil que se sostiene mientras puede. Y la imposibilidad de medir el final es también una forma de liberación. Nadie puede vivir bajo la certeza de su último minuto. Página 26.